Hola, ¿qué tal gamers? Sean bienvenidos una vez más a un video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre varios puntos de la Xbox One X, ya que se ha estado hablando mucho en internet sobre esta consola y sobre sus muchos problemas que creen que va a tener o que posiblemente pueda tener. Todavía no se sabe, es una consola literalmente nueva, apenas ni siquiera se ha lanzado al mercado y obviamente apenas vamos a conocer las capacidades que tiene. No solamente nos lo han dicho, sí, pero hay mucha diferencia en la teoría y en la práctica. Ok, entonces en este caso nomás lo que tenemos son palabras y tenemos que esperar a que salga. No podemos decir qué va a poder y qué no va a poder porque todavía no la tenemos en sí, pero sí podemos sacar deducciones porque ya nos han dado las especificaciones técnicas. Bien, solamente les comento que este video no está pregrabado, o sea, no tengo un guión, así que puedo cometer errores. Se está grabando al momento y mi intención es explicarles y es tratar de resolverles las dudas que tienen sobre esta consola. Como sabrán, en mi canal van a encontrar varios videos de videojuegos, obviamente, y todos son grabados con Xbox One S. Soy seguidor de la marca de Microsoft y me encanta su producto, obviamente. ¿Por qué solamente soy seguidor a la marca de Xbox y no a otras marcas, ya sea Nintendo, ya sea Play? Y les voy a ser sincero, no les voy a negar que me interesa mucho un PlayStation o que me interesa un Nintendo. Sin embargo, desde lo que fue el primer Xbox le he invertido mucho dinero, en este caso a lo que son videojuegos, consolas, accesorios, a los productos de Microsoft. Y pues obviamente, como tengo ya muchos juegos y también estoy pagando la membresía de Xbox Live Gold, no me interesa por el momento cambiarme de plataforma donde tengo que también pagar membresía, iniciar mi colección de juegoteca y no me gustaría cambiarme de consola solamente por 3, 4 juegos exclusivos o 5 juegos exclusivos que a mí me llaman la atención para tener esa consola. Así que prefiero tener mi consola y seguir disfrutando los juegos que esta tiene. Que en verdad, a pesar de que muchos se burlan diciendo de que no tiene juegos, pues a mí me han divertido mucho los juegos que han salido para esta consola. Y bien, vamos a iniciar con varios puntos que tengo aquí, que yo he recopilado, obviamente. Vamos a hablar sobre la calidad, que si va a correr a 4K, que si necesito una televisión 4K, que si en realidad los juegos van a ir a 4K y 60 FPS, y sobre el precio. Bien, vamos a iniciar con algo simple. Vamos a hablar sobre lo que son la calidad. Cuando vimos lo que fue la primera consola de Xbox que salió en el 2001, 2002, no recuerdo muy bien, que fue la Xbox original, que fue esta, notamos un cierto diseño tosco en lo que fue su consola, muy grande, una X en el centro que nos dejaba muy en claro que era Xbox, prácticamente como el nombre lo dice, una caja X, pues eso trataron de hacer, una caja con una X. Y bien, desde la primera consola notabas que el material con la que lo hacían se notaba de calidad y muy resistente, a diferencia de otros productos que actualmente salían en el mercado, que se notaban frágiles. Incluso lo que es su lectora, sus botones y sus controles fueron de muy buena calidad. Pero bueno, esto es nomás parte de la historia, obviamente. Después nos fuimos a lo que fue la consola Xbox 360. Vamos a ver lo que fue esta consola, la Xbox 360. Fueron las primeras versiones, segundas versiones y las últimas versiones, obviamente. Cuando fue la primera versión notamos que existía la misma calidad que hubo en la Xbox One original. También la ingresaron lo que es en el material de la Xbox 360. Sin embargo, la calidad
decayó en lo que fue los componentes internos, ya que por mal diseño de la consola y por querer hacerla muy slim, se generaba demasiado calor, provocando que ésta se sobrecalentara y el chip CPU o GPU, no recuerdo cuál de los dos era, se desoldara de la placa madre, y esto ya generaba lo que fueron las famosas luces rojas. En los últimos modelos se disminuyó mucho este tipo de problemas, de hecho dejó de existir. Microsoft supo arreglarla muy bien y aparte los modelos finales fueron muy bonitos. Y ahora vámonos con la Xbox One. Microsoft obviamente aprendió de su error y para poder evitar este problema de sobrecalentamiento en lo que fue su Xbox One, diseñó la Xbox One se basó en el diseño de la primera Xbox, solamente que un poco más rectangular y dándole un acabado un poquito más fino. Sin embargo, pues el diseño fue comidilla de memes en internet, porque la hacían ver como si fuera una videocasetera antigua. Pero gracias a este diseño la consola no presentó ningún problema de fábrica sobre el sobrecalentamiento, y esto fue prácticamente un punto a favor de Microsoft, ignorando los errores que tuvo en la presentación del E3 y también las pequeñas consolas, la pequeña cantidad de consolas que salieron con el problema de la lectora. De ahí en más se notó la calidad, obviamente. Posteriormente se pasa a la versión Xbox One S, que sería la Slim, y esta versión obviamente viene más pequeña que la Xbox One normal cuando salió al mercado, y aparte viene más pequeña con la fuente de poder integrada y increíblemente genera menos calor, gracias a que le instalaron prácticamente un SoC de mayor nomenclatura. Es decir, en vez de ser de 16 nm fue de 14 nm, y así se generó obviamente la Xbox One S. La calidad fue espléndida, la calidad de los controles también es excelente, solamente difiere un poco en los controles porque a mí en lo personal me ha pasado que los controles se les cambió el botón por presión, que eran las gomitas que tienen por ejemplo los botones Y, X, A y B, se cambiaron por clics, lo que son las palanquitas. Cuando tú presionas una palanquita se escucha clic, y cuando tú presionas la cruceta también se escucha clic. Sin embargo, en lo personal a mí me ha sucedido que tanto la cruceta como las palancas se dañan rápidamente. El clic, el botoncito deja de reaccionar al momento que tú le das un pequeño clic sin hacer mucho esfuerzo. Simplemente un pequeño clic deja de reaccionar y ya necesitas hacer un clic con presión. Al igual la cruceta deja de reaccionar a la sensibilidad y se necesita mayor presión conforme más utilices tu control. Esto me ha sucedido aproximadamente, que serán a los 6-7 meses de uso. Ya van 2 controles que me sucede, y la verdad en ese punto sí me decepciona, pero no es algo que le quite esa experiencia de usar esta consola. Aparte, sus gatillos vibradores son muy distintos a lo que estabas acostumbrado en un control. Pero volviendo al tema, ¿verdad? Vamos a ver ahora, esta es la calidad que tiene lo que es la Xbox One S. En lo que vamos en el SoC, lo que es el disipador, se utilizó lo que es disipador de metálico, cobre metálico, obviamente el tubo típico de cobre, y el metal que hace que se disipe más el calor, y el ventilador que se encarga de extraer el calor de la consola. En ese punto la consola no sufre sobrecalentamiento y es muy buena lo que es la Xbox One S y la Xbox One que salió la primera generación. Hablando de Xbox One, la Xbox One primera generación, segunda generación Xbox One S y tercera generación sería la Xbox One X, pero hablando de la misma Xbox One. Ahora nos vamos a la Xbox One X. En este punto la consola todavía no sale al mercado. Sin embargo, ya podemos tener un vistazo a lo que es el diseño. De hecho, vamos a darle clic a esta imagen. Aquí está. Podemos darle un vistazo a lo que es el diseño.
si se podrán dar cuenta en esta imagen, la carcasa exterior es de plástico de color negro mate. Ya se ha notado, este es el mismo material que se ha utilizado anteriormente en las anteriores consolas. Se ve de muy buena calidad. Obviamente el exoesqueleto interno, que es en base a metal resistente para aguantar caídas, me imagino, aunque no me imagino quién tumbaría su consola. Y de ahí nos pasamos ya a los materiales. Obviamente es metal, tenemos la tarjeta madre, tenemos el disipador, tenemos la lectora y también tenemos la fuente de energía interna. Pero nos vamos a enfocar en este caso en lo que nos importa sobre el sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque la consola va a venir con un poder de 6 teraflops, es decir que va a tener mucha potencia, y demasiada potencia equivale a mayor calor. Para empezar, en la calidad de esto, para saber si la consola se va a sobrecalentar, Microsoft, para evitar esto, instaló un SOC de 12 nanómetros, es decir, un SOC más pequeño que la Xbox One S. Se rediseñó lo que es la fuente de poder haciéndola más pequeña, consumiendo 245 watts. Dentro de ese SOC tenemos el GPU y el procesador. El procesador corre a 2.3 GHz y obviamente el GPU, que es equivalente a una tarjeta Nvidia 1070. Y la 580 o 560 de AMD. Pero bueno, el punto aquí vamos es de que obviamente todo eso en un solo SOC genera demasiada energía y con demasiada calor. Para esto Microsoft no quiso cometer el mismo error que cometió anteriormente con la Xbox 360 y decidió instalarle un disipador inicialmente es una placa de cobre para que automáticamente el calor pase rápidamente a lo que es la placa metálica, que esta es la extendida con fisuras, para que el calor se disipe. Pero entre las placas metálicas existen unos tubos, no sé de qué material son, creo que son de cobre, que al interior traen un líquido. Se le considera como un vapor chamber, es decir, una cámara de vapor, un enfriamiento líquido con cámara de vapor. En este punto lo que es el líquido absorbe más calor, se evapora y lo libera más rápidamente, y el ventilador se encarga de extraerlo. Desde que Microsoft decidió instalarle una cámara de vapor a su consola, es decir, un enfriamiento líquido a su consola, ya te estás dando cuenta que viene con calidad. Tiene que salir obviamente sin el problema principal que todo mundo tememos, que es el sobrecalentamiento. Prácticamente al momento de saber eso, sabes que trabajaron muy bien en la consola para hacerla compacta, porque es más pequeña que la Xbox One S, y con un buen disipador de calor. Esto cabe aclarar que la consola va a ser la más pequeña que se ha creado en la gama de Xbox, la consola con mayor poder que se ha creado también, y mayor eficiencia energética, ya que incluye un sistema de administración de energía para evitar que la consola gaste energía inútilmente. Hay un video que Microsoft subió con un ingeniero del diseño de la consola, que van armando la consola poco a poco y te van diciendo que ellos crearon lo que fue prototipos de mayor capacidad que la consola que se anunció comercialmente, que va a salir comercialmente. Es decir, que a lo mejor su prototipo pudo haber sido de 7 o 8 teraflops, pero dicen que al ser más poderoso lo que ellos fueron haciendo fue cortándole recursos. Es decir, quitándole esto, quitándole aquello, para que la consola solamente tuviera 6 teraflops, no más, no menos, y que sea solamente con 6 teraflops ellos están 100% seguros que va a correr 4K. Aunado a eso, en el video se ve cómo van ensamblando la consola poco a poco, es decir, la carcasa exterior, interna, la tarjeta madre, la lectora, el disipador, etcétera, etcétera, y te vas dando cuenta cómo todo está acoplado de una manera tan inteligente que incluso el disipador se va a encargar de disipar el calor de la fuente de poder. Pues bien,
hasta ahorita con la calidad vamos de una manera perfecta. En lo personal creo que va a tener una muy buena calidad esta consola y no creo que vaya a tener algún error en ese problema de sobrecalentamiento. Solamente me preocupa en realidad lo que es la fuente de poder, pero por el aspecto de que genere también mucha calor, demasiada a tal grado de que el calor del GPU y el de la fuente de poder hagan que se genere demasiada calor y el aire caliente sea demasiado caliente y dé problemas al final con... No sé si se habían dado cuenta, pero hay fotos en internet sobre consolas que no se achicharran, pero sí se llegan a doblar por el calor que genera. Y yo vivo en una zona calurosa. Es un puerto que genera todavía temperatura ambiente calurosa más temperatura de la consola. Pues tendríamos que ver el funcionamiento. Sin embargo, estoy confiado de que es un producto de calidad. Ahora vamos a ir al siguiente punto, que es si en realidad corre a 4K. Bien, vamos a buscar aquí sencillamente ¿qué necesito para que mi PC corra juegos a 4K? Vamos a buscar a ver si nos encontramos con uno. Ok, mira, aquí está uno. Este es del 27 de mayo del 2015. Aquí hay otro del 29 de septiembre del 2016 que dice: ¿qué hardware necesito? Necesito un PC para poner los juegos en 4K. Vamos a observar qué nos dicen. Ok. Vamos a leer un poco. Bueno, es que aquí se dio a entender lo que fueron las consolas a 4K en lo que era la Xbox One S y la PlayStation 4 Pro. Pero obviamente no es un 4K nativo, es un 4K reescalado. Pero se volvió un auge un poquito y la gente pues ya se siente con la necesidad de que no, pues yo también quiero correr 4K, etcétera. Ok, vamos a olvidar esta parte del monitor porque obviamente es esencial tener un monitor 4K, sino para qué vas a querer correr juegos a 4K. Pero nos vamos a ir a las tarjetas gráficas, que ese es el punto. Digital Trend dice... Vamos a buscar... Ok, mira, dice... En este apartado la joya de corona es la Nvidia GTX Titan X, una bestia absoluta con arquitectura Pascal y 12 GB en memoria RAM, que cuesta obviamente lo que sus especificaciones pueden alcanzar. Bueno, esto no nos interesa prácticamente. Vamos a ver, mire, aquí podemos ver una imagen de una Radeon con enfriamiento líquido. Esta obviamente está preparada para correr juegos a 4K gracias a su, obviamente nos podemos dar cuenta con su enfriamiento líquido. Es decir, que necesita demasiado proceso para correr imágenes a 4K. Sin embargo, aquí podemos ver, dice que es capaz de manejar resoluciones a 4K, aunque consta de mantenerse en los 30 frames o por debajo. Está muy difuso este tipo de información porque no nos dicen específicamente qué necesitamos. Pero bueno, vámonos a ciencia cierta a buscar algo así como tarjeta gráfica preparada para 4K. ¿Qué equipo necesito? Una vez más, volvemos a lo mismo. Tarjeta gráfica para... a ver este. Fíjense, aquí podemos observar que desde 2015 se está hablando del 4K y fíjense la fecha en la que estamos y pues ya se está hablando, o sea, se quiere poner como un estándar en las consolas. Es algo que a mí no, en lo personal no me apetece por el simple hecho de que pues son muy pocos los contenidos que tenemos en 4K y apenas se estandarizó, se terminó de estandarizar en lo que es México el 1080p, ahora queremos 4K, se me hace muy ilógico. Bueno, vamos a observar aquí. Se supone que la GeForce GTX 980
es capaz de correr juegos a 4K pero no a 60 FPS, tengo entendido eso. Sin embargo, lo que son las tarjetas gráficas Nvidia 1070, 1080 creo, ya vienen preparadas para jugar a 4K. Tienen una tan solo la, pongámoslo así, la Nvidia 1080. Solamente quiero ver cuánta memoria RAM tiene. Solamente la Nvidia 1080 tiene especificaciones. Aquí está. Dice que tiene una memoria en video de 8 GB GDDR5X y hay una versión de 4 GB GDDR5. Vamos a dejar en claro algo. Muchos tenemos en mente que la memoria de video, no nos fijamos mucho en lo que es la memoria de video, simplemente nos fijamos en el número. Aquí nosotros podemos elegir la memoria que tiene, la tarjeta gráfica que tiene 8, porque tiene más. Pero por nuestra economía, pongámoslo así, nos iríamos por una de 4 GB GDDR5. Que al final de cuentas, para correr juegos a 4K 30 FPS no necesitas más de 4 GB en memoria. Sin embargo, no es así, creo que necesitas 5 o 6. No tengo muy bien entendido ese dato en PC. Pero aquí está algo más, hay que dejar algo claro. Se está comparando con la GeForce GTX 980. La GeForce GTX 1080 obviamente. La 1080 puede correr juegos a 4K porque tiene una memoria RAM de mayor velocidad. La GDDR5 es una de las memorias que ya se está quedando obsoleta y se están brincando a lo que es la GDDR5X. No obsoleta, sino que es la 5X simplemente duplica o triplica la capacidad de manejar información de la memoria, o sea, la frecuencia y la velocidad es muchísimo más rápida una memoria que termina su nomenclatura en X que la que simplemente termina en 5. También tenemos otro tipo de memorias que ya están en el mercado, son un poco más caras pero son más rápidas que las DDR. De hecho, las DDR, como les estoy diciendo, van a quedar tarde o temprano obsoletas en lo que es el GPU tarde o temprano. Bien, si nos basamos en esto podemos observar que para el mejor rendimiento 4K que tiene la 1080 tenemos 8 GB en video GDDR5 con una frecuencia de memoria de 10 gigabits y una frecuencia de 1.4. Ahora vamos a buscar las características de Xbox One X. Precio y características de la consola. Vamos a ver. En base a esto que acabamos de ver de la 1080, obviamente no nos vamos a observar en lo que es el procesador, sino que nos vamos a basar en el GPU. El procesador es un punto muy importante, eso se sabe. Sin embargo, Microsoft le puso un procesador de 2.3 GHz, un Jaguar obviamente. Ya ese procesador prácticamente es viejo, simplemente lo overclockearon para sacarle un mayor producto. Pero recordemos que la consola es un sistema cerrado, ¿sí? Y su procesador es un SoC, un System on a Chip, es decir, que está optimizado para lo que se creó, videojuegos. Las consolas son para videojuegos, no para hacer un tipo de sistema multitarea avanzada como lo que es la PC, que tú puedes estar jugando videojuegos en la mitad de la pantalla viendo un pinche video, en un cuarto de la pantalla teniendo Word abierto, y créanme, con una buena PC jamás te va a dar problemas, porque es un sistema avanzado de multitareas. Tiene un sistema operativo más avanzado que el de la Xbox One. Sí, es una versión de Windows 10, pero les puedo asegurar que no es una versión completa de Windows 10. Por más que se quiera ver que las consolas son PC, no son PC. Tienen arquitectura de PC para facilitar el desarrollo de PC, pero no pueden hacer lo que una PC. Es muy distinto que una PC 100%. Ahora, pueden hacer una PC igual que una Xbox One X
no se puede, por lo mismo, porque es un System on a Chip, obviamente un SoC, pero sí pueden hacer una PC similar a las características de Xbox One X. No solo similar, sino que por un poco más de dinero superior a la Xbox One X. Bueno, vamos a ver las especificaciones de la consola y podemos observar aquí. Siempre la comparan con lo que es Xbox One. Sorprendentemente podemos ver que la Xbox One tiene 8 núcleos Jaguar a medida a 1.75 GHz, mientras que la Xbox Scorpio, conocida ya actualmente con Xbox One X, tiene un 8 núcleos x86 a medida a 2.3 GHz. Simplemente le dieron un poquito más de poder a lo que es el procesador. Me imagino que Microsoft debió de darse cuenta que para 4K no se va a necesitar una carga extra de procesador, y luego con lo que les comento de que aparte de tener el GPU procesador en un solo chip, también agregaron la capacidad de que en forma de, ¿cómo te diré?, para liberarle carga al procesador se creó un tipo de chip que va a gestionar directamente al DirectX 12. Esto le libera carga al procesador porque ya no lo va a gestionar él, sino que va a ser un chip aparte. Esto no se había visto, bueno, en lo personal yo no lo había escuchado, pero en esta consola se diseñó así. Me imagino que para liberarle proceso al procesador y poder tener la mayor carga para los videojuegos a 4K nativos. Lo que la consola de verdad se ve el poder es en lo que es en el GPU. Podemos ver que tiene 40 unidades de computación a medida a 1172 MHz y Xbox One tiene 12 unidades de computación GCN a 853 MHz. Bueno, la Xbox One S se le overclockeó un poquito su GPU para poder reescalar juegos a 4K y ver películas a 4K. Lo interesante es de que la memoria RAM de Xbox One X va a ser de 12 GB GDDR5, mientras que la de Xbox One era de 8 GB DDR3 y tenía varios slots de MB de 32 MB ESRAM. Estos slots funcionaban como memoria caché, acelerando el proceso de envío de información. Sin embargo, hasta donde sé, ningún desarrollador logró optimizar ese tipo de memoria. Casi no se utilizó y quedó muy capada esta consola. El ancho de banda es de 326 gigabits sobre segundo. Gigabits por segundo. Y Xbox One S maneja 68 gigabits por segundo, y si se utiliza la memoria SRAM al máximo, obviamente lograban 204 gigabits por segundo. En la Xbox One S 219. Sin embargo, como les digo, nunca lo supieron usar adecuadamente y salían juegos demasiado muy capados. En este punto, el ancho de banda sumado a los 12 gigabits más las 40 unidades computacionales, cabe aclarar que las 40 unidades computacionales se les llama así, pero son nada más y nada menos que 40 núcleos. Tengo entendido que son 40 núcleos en una GPU. Sin embargo, un núcleo de una GPU es muy distinta a un núcleo de un procesador. Eso lo podrían investigar ustedes en Google, se los dejo ahí de tarea. Chequenle muy bien qué es un núcleo de un GPU y qué hace un núcleo de un CPU. Son dos cosas muy distintas, a tal grado de que un CPU en multiplicaciones matemáticas, sumas matemáticas, divisiones, etcétera. Bueno, el chiste es que para sacar vectores un GPU lo haría en segundos y un CPU lo podría hacer en, ¿qué será?, 1 a 2 minutos, dependiendo de la información que se le solicite. Necesitarían investigar ese punto para que se den cuenta la diferencia que hay entre un núcleo de un GPU y el núcleo de un CPU. Volviendo al tema, el ancho de banda de 326 gigabits por segundo nos permite, le permite a la consola realizar grabación a 4K y 60 FPS en el mismo disco duro.
¿Por qué? Porque va a manejar información que es del juego y a la vez información que va de compresión de video y grabación de video a 4K 60 FPS. Espero que eso sea modificable, porque en realidad un video de 60 FPS pesa demasiado. Perdón, un video a 4K 60 FPS pesa demasiado. Esto también nos permite que al momento de tomar screenshot en el juego se maneje, salgan con mayor nitidez y fidelidad. ¿Por qué? Y no se compriman tanto. ¿Por qué? Porque va a manejar mayor tasa de imágenes por segundo. El paso de imágenes por ese tipo de ancho de banda va a ser superior al de la Xbox One S. Si ya la Xbox One S tomaba fotografías de gran calidad, ahora imagínense las que va a tomar Xbox One X. Van a tener un peso considerable. Y en el disco duro, que es algo irrelevante, pues ya podemos observar que pues, igual es un disco duro de 1 TB de 2.5 pulgadas. Yo lo recomendable va a ser que compren un disco duro externo. Si va a ser mecánico, que sea de 7500 revoluciones para que tengan mayor velocidad. La unidad óptica, seamos sinceros, muy poco se usa. Yo casi no veo películas en ultra alta definición, es más, ni en alta definición, porque ya casi el formato físico se está desapareciendo tanto en películas como en videojuegos. Simplemente utilizo servicios streaming. Pero bueno, también va a tener capacidad con HDR y capacidad con sistema de sonido Dolby, Dolby Atmos. Cuando me preguntan ya se me estaba secando la boca de tanto hablar. Volviendo al tema, entonces en base a estas características que podemos observar y en base a lo que vimos de una tarjeta 1080 de Nvidia, yo personalmente considero que los juegos sí van a poder ir a 4K nativos, teniendo un ancho de banda de 326 gigabits con 12 de memoria RAM para almacenar lo que va a pesar el renderizado del 4K. Creo yo que sí se va a poder realizar 4K nativos y con una buena optimización de video, optimización en el juego, perdón, sí podrían llegar a los 60 FPS fácilmente. Sin embargo, no esperen ver algo como una PC en calidad ultra. Si acaso podrían llegarlo a ver en calidad alta, pero aún así vamos a seguir teniendo juegos capados, es decir, juegos que van a tener sí o sí un downgrade gráfico para poder llegar a los 4K 60 FPS. Se van a ver mucho mejor, eso no cabe duda, pero de que sí le van a quitar a esos juegos efectos, iluminación, sombras. Pero obviamente el salto gráfico que va a dar esta consola, a diferencia de la Xbox One S, con solo ver estas capacidades técnicas, sí tiene que ser cualitativo, obviamente, incluso también cuantitativo. Tiene que darse cuenta la persona de que sí hay un salto gráfico en este punto. Efectos que no se podían generar en nivel alto, mínimo en medio, en la consola anterior, se van a poder realizar en esta consola. Así que sí creo que pueda correr 4K y 60 FPS. Sin embargo, mi predicción es la siguiente: los juegos van a seguir saliendo en lo que va a ser 4K y 30 FPS. ¿Por qué? Por la famosa paridad de consolas. No es lo mismo jugar en tu Xbox One S a 30 FPS y jugar en tu Xbox One X a 60 FPS. Esto se ha dado en PC. De hecho, el crossplay que hay entre Xbox One y PC se limitaba solamente al cooperativo, porque en PC se puede jugar a 60 FPS mientras que en consola 30. Aunque últimamente esto a los desarrolladores les ha venido valiendo verga y han liberado este tipo de juegos multijugador. Y los han liberado, no les interesa, se han dado cuenta que los jugadores simplemente se divierten. No importa si tienen 60, 30, mouse o control. Y esto también se ha dado en PC. Que me dicen aquellos que juegan a 60 FPS y aquellos que tienen una PC con el mismo juego pero solamente pueden jugarlo a 30. No se quejan, simplemente se divierten. En consolas vamos a ver lo mismo. Esta consola tiene un valor de $500. $500 para poder jugar 4K optimizados
Es decir, van a ser nativos, pero el juego va a ser optimizado para lograr esa resolución y una tasa de refresco, perdón, una tasa de frames estables. Entonces sí vamos a seguir teniendo juegos con downgrade gráficos a diferencia de PC. Aquí la recomendación es de que si tú quieres tener la mejor versión del juego, obviamente elijas PC. PC siempre te va a dar la versión del juego más poderosa que pueda existir. Pero si tú lo que te sigue gustando es tener una consola de sobremesa, pues adelante, Xbox One X te va a dar en la mejor versión del juego. Solamente que al inicio de esta consola, los juegos que mejor se van a ver van a ser los de la casa productora Microsoft, mientras que los multiplataformas se van a seguir viendo igual, con una mejora gráfica pequeña, pero conforme pase el tiempo van a ir mejorando su calidad de desarrollo y optimización para la consola. Esto se ha visto desde hace años. En resumen, ¿la consola va a poder reproducir juegos en 4K? Claro que sí. Ahora nos vamos a lo que es el apartado de que si necesitas una TV 4K. En realidad esta consola está hecha para ver juegos en 4K nativos. Y sí, en efecto, si quieres sacarle el mayor partido a esta consola, vas a necesitar una televisión 4K. Y podemos buscar una aquí, TV 4K, y sin olvidar que debe ser 4K, 60 Hz, 60 Hz. Y nos vamos directamente a lo que es Mercado Libre. Para observar las promociones. Bueno, ya depende también de las pulgadas. Si quieres una 4K Smart TV, obviamente de 60 pulgadas te va a salir un ojo de la cara. Vamos a buscar una sencilla. LG 4K 43 pulgadas. Listo, aquí podemos observar una. Efecto, es esta. Pantalla LG 43 pulgadas, Smart TV. Esta pantalla seguramente cuenta con HDR, modelo. Tiene una frecuencia de imagen de 120 Hz. Esto cabe aclarar que no son reales. El panel sí puede llegar a 120 Hz, pero el uso normal siempre va a ser 60 Hz. Pero esos 120 Hz no son reales. En realidad son por interpolación. Eso también se los dejo de tarea, lo tienen que indagar para darse cuenta a qué se refiere. No dice si tiene HDR, pero la mayoría de los televisores 4K con Smart TV actualmente ya cuentan con tecnología HDR. Aquí vamos con esto, si se dan cuenta estamos por sobre los 11.000, 12.000, 9.000, 8.000. Esos ya son modelos un poco viejos, pero igual tienen la tecnología suficiente para mostrar imágenes a 4K. Si se podrán dar cuenta, la estandarización de este tipo de televisores de 4K todavía no está al 100%, ya que lo que es el precio todavía sigue dándose muy caro. Pero pues ya están llegando a una cantidad accesible. Si lo que tú quieres es sacarle partido obviamente a la consola, Xbox One X, una televisión 4K te vendría de manera perfecta. Sin embargo, en tu televisión 1080p sí se va a poder ver mejor y vas a notar la calidad diferente a la consola que actualmente tienes. Es un sí o sí de que se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque utilizan la técnica de super sampling. Ok, esta técnica del super sampling simplemente lo que hace es generar el videojuego a 4K nativos y comprimir la imagen para que se observe en una televisión 1080p. Este tipo de técnica, ¿en qué consiste? Déjame ver. Ya se utilizaba en lo que era PC desde hace varios años, pero es una buena noticia que se utilice en esta consola, porque así se van a lograr notar colores más vivos, bordeados más lisos. Vamos a olvidarnos de los dientes de sierra. Por ejemplo aquí,
Obviamente no tiene un tipo de alisado perfecto, el anti-aliasing, y acá pues ya se va mejorando, pero el super sampling es lo que nos interesa ver. Vamos a ver si podemos encontrar una imagen con ese ejemplo. Super sampling, aquí podemos observar. No se logra ver muy bien. Super sampling. Bueno, no sé si notamos bueno, aquí sí se nota alguna diferencia. Lo que podemos observar en el videojuego normal, que es el default, podemos observar este tipo de detallado. Observen el tubo, que está pues a un tipo de color, pongámoslo así, descolorido. Y del lado donde se está utilizando el super sampling, donde se genera una imagen mayor y se comprime, se genera un color más vivo, un detalle más nítido, y obviamente el juego se nota superior a lo que ya se conoce. A ver, déjenme ver si downsampling. Ok, bueno, creo que no se logra notar. Pero aclarando esto, gracias a esta técnica obviamente se va a notar diferencia en una televisión 4K. No caigan en mentiras de que no se va a ver la diferencia, y no necesitan una televisión 4K necesariamente. Si tú ya tienes tu 1080 y lo que quieres es nada más tener la consola por sus cualidades, aparte de los videojuegos, se va a ver muy bien en tu consola 1080p. Vamos al siguiente punto, que es juegos a 4K 60 FPS. Bueno, ya habíamos hablado de que esta consola sí va a poder correr juegos a 4K y 60 FPS, pero actualmente, ¿cuál es la lista? Lista de juegos a 4K para Xbox One. Hasta puse Xbox One. Hasta puse mal Xbox One. A ver, catálogo de juegos 4K para Xbox One X. En su lanzamiento la consola va a tener creo que 42 o 22 juegos que van a ir a 4K. Sin embargo, va a haber actualizaciones gratuitas para juegos que ya están en el mercado para que se puedan ver a 4K. Se sabe nada más que se va a aumentar la definición, más no los FPS ni nada por el estilo, ni detalle gráfico. No sabemos si en realidad vayan a mejorar. Yo espero que sí, que agreguen iluminación. Por ejemplo, el desarrollador de The Witcher 3 dijo que sí iba a lanzar un parche, no un parche sino una actualización, donde va a incluir mejoras gráficas, efectos de iluminación, de poderes para su juego de Witcher 3. Aquí podemos ver varios juegos, obviamente el más esperado está en cabecilla, Anthem, y ya podemos ver los demás que van a venir con sus actualizaciones y de salida, que al parecer van a ser varios. Record también, varios juegos que tengo aquí están este juego. Pero en fin, o sea, en realidad sí la consola va a poder jugar 4K 60 FPS. Una vez más reitero, la consola tiene el poder para hacerlo, pero como Microsoft, Phil Spencer lo ha venido diciendo, él no va a obligar a los desarrolladores a que literalmente estandaricen 4K 60 FPS. Si ellos creen que los 60 FPS son necesarios para vender más juego, lo van a hacer. Si no, lo van a hacer a 30. Como ellos decidan, Phil Spencer, prácticamente Microsoft no va a obligar a los desarrolladores. Ellos van a decidir cómo desarrollar sus juegos. Así que los multiplataformas no esperemos que corran a 60 cuadros. Quizá 4K y algunos hasta 4K rescalado o dinámico, como se está viniendo diciendo. Pero lo que son los que genere Microsoft y los que le invierta dinero a Microsoft, les puedo asegurar que van a venir a 4K y 60 cuadros por segundo. Personalmente preferiría que me dieran un juego a 1080-60 que 4K 60. ¿Por qué? Porque sé que vendría el juego casi en su definición ultra. Se vería muy bien, no importa que los 4K fueran rescalados. Pero bueno, eso se verá más adelante.
llegamos en el punto en que multiplataformas van a seguir saliendo conforme se le hinchen los huevos a los desarrolladores. Si son muy dedicados en ello, lo van a hacer 4K 60, pero espero que esto no tenga costes de calidad, de texturas, etcétera. Pero si no, y la casa productora, lo que es Microsoft, sí va a tener juegos 4K 60 FPS. Los ya confirmados es Forza 7 y Lucky's Tale, un juego de plataformas muy entretenido y que llama la atención. Sobre el precio, para cerrar esta charla, volvemos a las características de Xbox One X. Volvemos a las características de Xbox One X. ¿Por qué me regreso a esto? Porque muchas de las personas están viendo que el precio posiblemente sea caro. Si buscamos aquí en México lo que es $500 a pesos, con el tipo de cambio actual, estamos que va a valer 9,000, pongámoslo así, 9,000 pesos. Sin embargo, más no creo que me lo dé, ¿verdad? Obviamente le vamos a agregar costo de importación, aduana y otros gastos de transporte. No creo que busque ni madres, pero bueno, esto que le estoy poniendo aquí, que son $500, que ya saben que son 9,000, vamos a ponerlo aquí, 9,070, vamos a dejarlo así, 70 más costo de importación. No sé cuánto tenga el costo de importación a México, pongámoslo así, que el costo de importación, a ver, vamos a buscar más o menos costo de importación de USA a México. Calcule, a ver, vamos a ver aquí. Se está tardando demasiado. Aquí está, valor de factura, importación, valor de factura, peso mexicano, país de exportación, vamos a buscar Estados Unidos, o va a estar en la U. Chile, Costa Rica, Estados Unidos. Ay, qué pendejada, necesito registrarme. Nada. Bueno, aquí dice tenemos costo de importación, importación. Bueno, mira, aquí tenemos un precio, dice enviándola a Estados Unidos me cobra $258 de envío, precio máximo para importación, aduanas. En realidad no encuentro el precio. Pero bueno, el costo de importación, pongámoslo así, no debe de sobrepasar, ¿qué serán? Los 200, como vimos ahí, $250. $250 a pesos. Ok. Todo. A pesos mexicanos. Uy, es demasiado esto. No, así creo que es mucho. Yo creo que
el costo de importación no debe pasar de $90. $90 a pesos mexicanos, y yo creo que esto es suficiente. Estamos hablando de que 9.070 más el costo de importación, que serían 1.632.20. Bueno, así vamos a dejarle 1.632. Otra vez ya le borré aquí. 9.070 más 1.600, vamos a dejarlo así, es igual a 10.670, más gastos de transporte y demás. Me quiero imaginar que van a ser unos 1.500 pesos más. Casi estoy seguro que ese va a ser el costo de la consola en México. Son $500 lo que cuesta la consola, pero en México pues ya saben que el cambio es demasiado. Y vamos a volver a las características. ¿Por qué la consola cuesta cara si podemos hacer una PC? Con ese dinero podemos hacer una PC de gama media, ¿no? Que me imagino. Bueno, la consola no te está vendiendo prácticamente su CPU barato, su GPU overclockeado. Te está vendiendo sus 12 GB en memoria RAM. Lo que se gastaron en invertir en tiempo de investigación para poder generar un sistema cerrado, compacto y eficiente, con un System on a Chip literalmente muy eficiente para generar 4K, sus 326 gigabits por segundo que lograron llegar. Estamos hablando que están usando componentes ya viejos, no nuevos, sino viejos, que los están haciendo desde cero para dar un mejor rendimiento. Te están vendiendo una unidad óptica de ultra alta definición Blu-ray de 4K, y sobre todo te están vendiendo la tecnología de HDR y la compatibilidad con el sistema Dolby Atmos. Ya no es 5.1 canales ni 7.1 canales, sino que es Dolby Atmos, y las licencias para Dolby Atmos son caras. Todo esto en una sola consola como es la Xbox One X genera ese costo, y se me hace muy barato porque te están dando un sistema de calidad con enfriamiento líquido y todos los beneficios que conlleva, como el sistema Dolby Atmos, una unidad lectora en alta definición, super alta definición, sus tecnologías HDR, sus 12 GB en memoria de RAM, que cabe aclarar que va a ser 3 para el sistema y 9 en video. Todo eso te lo están dando a $500. Obviamente es una ganga. Un dispositivo que corra 4K nativos por $500 está regalado. Si tú te armas una PC para que corra 4K nativos a 60 FPS, no como la Xbox One X, sino que en PC de a huevo debes de ir a 60, prácticamente te vas a gastar aproximadamente más de $800. Eso aunado a que compres un monitor. Si tú ya tienes una televisión 1080, no ocupas un monitor 4K. Vas a notar la diferencia, a menos de que seas exigente y si quieras ver 4K. Por eso te compraste un dispositivo caro para jugar a 4K. Eso lo vas a estar diciendo. Pero en lo personal, esta consola yo me la pienso comprar y no tengo 4K, ni me interesa el 4K. Simplemente sé que la consola va a mostrar una calidad gráfica superior, pero los beneficios que tiene, como un extra de poder para mover mayor el interfaz, no se me va a estar trabando ni crasheando algunas aplicaciones como lo hace actualmente Xbox One, que se llega a llenar la memoria o no sé qué sucede, que crashean. El juego nunca, pero la interfaz sí. Nomás puedes grabar a 720p 30 fps, y esta consola promete 4K 60 la grabación en video y transmitir por Twitch, Mixer, lo que tú quieras, a 1080 60 fps. Es algo muy interesante, así que esta consola ofrece más de lo que se ve y siento yo que vale esos $500. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Yo creo que he dicho mis puntos de vista y creo yo que esta consola vale la pena el gasto que le vas a hacer. Si tú ya tienes una Xbox One S y nomás lo único que quieres es divertirte,
no necesitas comprar esta consola. ¿Por qué? Porque todos los juegos que vayan a salir para esta consola van a ser compatibles con el actual Xbox, ya que esta consola, como muchos creen que es una nueva generación, no es una nueva generación de consola, simplemente es una Xbox One con mejores aditamentos. ¿Por qué no es una nueva generación de consola? En realidad no es un porqué de que no se anunció así, se está anunciando como una edición más de la familia Xbox One. No se anunció como una generación más, porque ni se nota ni parece, y no creo que los juegos den un salto gráfico tan superior para que sea de nueva generación. De la Xbox 360, perdón, de la Xbox original a la Xbox 360 se notó que era un cambio generacional. De la Xbox 360 a la Xbox One, el cambio generacional gráfico no fue tanto, pero sí se notó. Obviamente no es lo mismo ver 720p rescalados a 1080 que ver 1080 nítidos. Se notó muy bien. Y el cambio de texturas y gráficos se notaron que era obviamente un cambio generacional. En este caso no lo es, en lo personal no lo es. Y también va a llegar el comentario de que para qué comprarse una Xbox One X si te puedes comprar una PC. Es gustos de cada quien. En lo personal no me gusta jugar en PC. Hay muchos juegos buenos en PC y muchas ofertas en PC, pero a mí no me gusta. A mí me gusta tener mi consola debajo del televisor, simplemente llegar a encender y ponerme a jugar. También hay quienes dicen que que no compres una TV para jugar, sino un monitor. No me interesa un monitor porque son demasiado pequeños. Luego dicen que si no compras un monitor no te tomas el juego en serio. Créanme, estuve en torneos online jugando con mi televisor y aún así se juega muy bien. No necesito un monitor porque son muy pequeños, caros y no me gustan, porque principalmente son pequeños. Me gustan las pantallas más grandes para apreciar mejor, y hay tácticas o técnicas, por así decirlo, para poder disminuir el input lag, que creo que así le dicen, el input lag del televisor y la consola. Tengo un televisor LG 4700 series 1080p. El tiempo de respuesta se logra disminuir hasta 6 ms. Un monitor puede llegar a 0 o a 1, creo, pero 6 ms se me hacen suficientes para poder disfrutar en mi televisión mi videojuego, y es de 43 pulgadas. Si ustedes se compran una televisión 4K que no pase de 45 pulgadas, para que así tengan una densidad de píxeles óptima y puedan disfrutar la calidad de sus juegos al 100%. O en su caso, si quieren, compren un monitor y disfruten sus videojuegos. El chiste es divertirse. No me gusta jugar en PC y siempre voy a seguir siendo consolero. Simplemente ese es el punto. Donde gustes jugar, adelante. De hecho, esa es la idea de Phil, de Microsoft actualmente, de la dirección que está tomando. No quieren dejar todos sus juegos solamente a Xbox, sino que también los pasan a PC. ¿Por qué? Porque la idea es, donde quieras jugar, es decisión tuya. Si quieres jugar en PC, ahí vamos a estar. Si quieres jugar en consolas, ahí seguimos. Esa es una buena idea. También lo del crossplay es muy buena idea. Así que, en resumidas cuentas, Xbox One X sí va a correr juegos a 4K nativos, 60 FPS, y el precio es justificable. Si hubiera sido menos, Microsoft hubiera perdido dinero, y si hubiera sido más, hubiera sido un suicidio para esa consola. Así que lograron un equilibrio muy bueno. Lograremos ver juegos de salida a 60 FPS. 2 confirmados, los multiplataforma no van a ser a 60 FPS. Algunos van a ser a 4K nativos y otros van a ser rescalados. Y los confirmados son Forza 7 y Lucky Stale, algo así. En fin, eso es todo, gamers. Gracias por haber visto este video. Sé que fue muy largo y nos vemos para la próxima.